Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Empezando ya la tercera jornada del curso de evaluación educativa para lo que son estudiantes del sistema educativo fiscal ecuatoriano. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por la espera. No sé si empezamos, por favor, confirmando el tema del audio, el tema del video, ya que justamente estábamos resolviendo unos pequeños problemas técnicos que siempre ocurren en este tema de la virtualidad. Siempre estamos sujetos a cualquier eventualidad. Por lo tanto, pedimos mil disculpas por el retraso que hemos tenido al dar inicio a esta tercera jornada. Eh, Sin embargo, estamos ya listos ya para dar inicio. Ya el tutor está en sala de espera. Por lo tanto, agradecerles por su tiempo, el tiempo que se toman para seguirse preparando, para poder seguir enseñando. Entonces, de mi parte, darles la más cordial bienvenida en nombre de la empresa Nexmi, ya que el único objetivo que tenemos es democratizar la educación y es muy loable para nosotros, lo mencionábamos ya en algunas ocasiones, de que usted se siga preparando. Estamos conscientes que esto es una autoeducación que está haciendo usted para cumplir con su profesión, con su vocación y en el caso de docente, pero decimos siempre que la educación impacta también a toda la comunidad educativa. Por lo tanto, si usted es estudiante, si usted es profesional en formación, si está como padre de familia, estos cursos le ayudan ya que somos partícipes todos de la formación de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Entonces, darles la más cordial bienvenida. Les mencionaba de que hoy es el día 3. Hoy es el día 3 del curso. Sin embargo, sin embargo, ya hemos pasado dos clases que justamente les decía el día lunes empezamos y ya estamos en la última jornada, en la última jornada. Entonces, ¿qué hemos visto todo este tiempo? Algunas consultas de algunos compañeros sobre cómo están trabajando, cómo están ya empezando prácticamente lo que es a planificar un periodo lectivo en régimen sierra y ya concluyendo un trimestre en régimen costa. Entonces, mi agradecimiento a cada uno de ustedes por la participación, por sumarse a este evento de capacitación. Y hoy tenemos ya la tercera temática que justamente vamos a tratar de abordar, como son los formatos para los registros de calificaciones. En el día 2 ya el tutor nos mencionaba un poco sobre el tema de los insumos que van de acuerdo a la carga horaria, van de acuerdo a los niveles. Decíamos que teníamos una evaluación por nivel en cuarto grado, en séptimo grado. Por lo tanto, hoy vamos a profundizar un poco más cada una de las consultas, invitarles a todos a hacer las respectivas preguntas mediante chat. Y si usted es la primera vez que se conecta a este en vivo y no puede escribir en el chat, el único requisito, recuerde, es suscribirse al canal. Entonces, ahí puede hacer sus respectivos aportes, sus respectivas recomendaciones, sus respectivas también críticas constructivas para poder abordar de mejor manera la temática. Entonces, vamos haciendo ya unas pequeñas pruebas de audio-video con el tutor. ¿Cómo está Magister Brian Vergara? ¿Me escucha? Hola, hola, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos, bienvenidos al público que ya está conectado. Está todo muy bien en cuanto al audio, podemos empezar. Ya, excelente. Entonces, le comento de que ya estamos con una comunidad educativa activa. Nos saludan desde diferentes partes del país, ya, y también algunos nos saludan de países vecinos como República Dominicana. También tengo algunos mensajes de Perú, de Venezuela, de Cuba. Entonces, están a la expectativa del día 3 para poder dar inicio, recalcando una vez más que hemos tenido unos pequeños problemas técnicos a la hora de iniciar la transmisión. Por lo tanto, vamos a retomar directamente con la temática. Listo.
Muy buenas tardes. Nuevamente a todos quienes se han conectado el día de hoy. Vamos a continuar con los temas del curso respecto a evaluación estudiantil. Agradecerles pues nuevamente por el espacio, por la oportunidad de poder compartir. Hoy vamos a estar cerrando este curso muy interesante, muy importante para la labor educativa. Y bueno, para un poco retroalimentar, el día uno hemos abordado situaciones generales respecto a lo que es evaluación estudiantil, tanto en el ámbito cuantitativo y el modelo también cualitativo, considerando las características, considerando ventajas y bueno, también analizando algunos instrumentos o técnicas que se pueden acoplar a cada uno de estos modelos, ¿no? Como conclusión, llegamos en ese día uno, que es importante poderlo recordar, es de que ambos modelos, sin duda, son importantes dentro de la labor del docente, ambos modelos pueden considerarse dentro de nuestra labor y ambos, pues, de alguna manera siempre van a buscar la excelencia en el desempeño académico de los estudiantes. Entonces, es importante que podamos recordarlo. En el día 2 habíamos ya profundizado en el tema de la normativa, habíamos analizado el tema de cómo se va a llevar la evaluación en cada uno de los niveles y subniveles, recordando un poco, inicial y preparatoria se mantiene bajo un carácter cualitativo, bajo una escala que ya se conoce. En el caso de elemental hay un cambio radical a lo que venía manejando. Allí existía el tema de la escala cuantitativa, que era sobre una nota de 10 y bajo asimismo una equivalencia cualitativa que se manejaba hasta el año lectivo anterior. Sin embargo, este año se ha dado un cambio radical en ese sentido y se está manejando también una valoración cualitativa considerando la misma escala que maneja inicial y preparatoria. En ese sentido, hemos podido analizar en cuanto a la escala, hemos también podido analizar qué insumos se pueden considerar en cada una de las asignaturas para poder evaluar. Y en básica media, asimismo, hemos visto cuál es la diferencia. Asimismo, en ese subnivel se mantiene como se venía manejando hasta el año lectivo anterior con el tema de evaluación cuantitativa, con notas numéricas, pero sí hay diferencia en el tema de que en ciertas asignaturas voy a utilizar más insumos que en otras. Entonces, ya al final de lo que voy a explicar en este momento, vamos a poder ver ya de manera gráfica, de manera estructural, cómo podemos reflejar la normativa en un cuadro de calificaciones. Entonces yo voy a continuar en lo que nos habíamos quedado la última vez. Vamos a hablar un poquito en primera instancia acerca del tema del registro y reporte de calificaciones que está consignado en la normativa en el título 3 en el capítulo 2. Entonces es importante que podamos ir generando las preguntas, las dudas que se puedan ir suscitando en el proceso de la capacitación. Dentro del artículo 25 se habla del registro, que es referente al registro de calificaciones, conocemos ya que se da a través de la plataforma informática y que va a ser lógicamente a través de una modalidad cualitativa o cuantitativa, donde se va a evidenciar, se va a poder consignar cuáles han sido los resultados finales de cada una de las asignaturas en cuanto al desempeño académico de los estudiantes. El reporte de calificaciones, que está consignado en el artículo 26, es el proceso por el cual el docente entrega al estudiante, así como a su padre, madre o representante legal, el conjunto de calificaciones cualitativas y cuantitativas correspondientes. En este de aquí, este informe que se va a dar a los estudiantes y padres de familia, se debe consignar, se debe informar acerca de cuál ha sido el resultado académico de este primer trimestre, por ejemplo, hablando de lo que es región costa. Es importante tener en cuenta que la normativa, en el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural se establece de que en cada periodo académico, al finalizar, se debe dar un informe académico a los representantes para que conozcan de primera mano, de fuente directa, cuáles han sido los resultados del desempeño académico de los estudiantes, para a partir de ahí poder apoyar, en este caso, el mejoramiento del rendimiento académico para aquellos estudiantes que a lo mejor no han cumplido en su totalidad, no han llegado a lo mejor a un desempeño académico idóneo,
para que ellos sean el soporte de las actividades que se van a trabajar en el segundo trimestre. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto porque estamos a punto de finalizar un trimestre, entonces lo que nos correspondería es poder ya brindar, una vez que se termine ese primer trimestre, un informe de aprendizaje a los padres de familia que puede ser mediante una reunión en donde se evidencie, pues lógicamente, la asistencia de los representantes a dicho llamado. La utilidad del reporte de calificaciones y el informe de aprendizaje es para que el estudiante, así como el padre y madre legal, el representante legal también conozcan el desarrollo del proceso formativo y puedan tomar medidas preventivas o correctivas en función del logro de aprendizajes planteados para el grado. Es importante también tener en cuenta que al haberse modificado los requisitos para la promoción de los estudiantes, se da énfasis también en la importancia de dar un informe al final de cada periodo para que lógicamente los padres de familia sepan a tiempo qué o cuál es el rendimiento académico de los estudiantes y lógicamente al final del año lectivo se puedan tomar las decisiones finales que correspondan según los requisitos establecidos asimismo en la ley para ser promovidos a un siguiente año escolar, lo cual lo vamos a ver de manera detallada y también vamos a ver que hay diferencias, ¿no? En ese sentido, vamos a analizar entonces el título 3 de la normativa en el capítulo 4 acerca de la promoción y vamos a analizar aquí cuáles son los requisitos para la promoción de un estudiante, es decir, para que un estudiante pase de un año escolar al siguiente, si es que está cursando educación inicial o el nivel preparatoria y elemental. Tenemos en el siguiente gráfico establecido cuáles son esos requisitos. En el caso inicial y preparatoria, va a haber una promoción automática. Sin embargo, podrá existir una solicitud del representante legal, es decir, un consentimiento para que el estudiante pueda repetir el año escolar una vez que se haya tomado considerado una evaluación psicopedagógica y, lógicamente, en dependencia de los resultados, poder en mutuo acuerdo, con aceptación del representante, de que el estudiante pueda ser reubicado por única vez en el mismo año. Sin embargo, si no existiera tales condiciones, la promoción sería automática. Entonces, ojo con estos aspectos que debemos manejarlos, que debemos socializarlos con los estudiantes y con los representantes legales. Por eso es importante que al inicio del año escolar, y bueno, si es que no se ha tomado los recaudos hasta este momento, es importante que se fortalezca aquello y que se mantenga la comunidad educativa informada sobre todos estos cambios que están establecidos en el reglamento de la ley orgánica actual. En el caso de segundo y tercer grado, se debe valorar en el caso de aquellos estudiantes que estén dentro de una categoría cualitativa de una destreza iniciada, sobre todo en el caso de dos áreas, que son las áreas fundacionales relacionadas con el tema de competencias comunicacional y con el tema de lógico-matemática. Dicho de otra forma, en las áreas de lengua y literatura o matemática. Recordemos que en estos grados, segundo y tercero, se maneja una escala cualitativa que es iniciado, en proceso, no evaluado y adquirido, siendo iniciado una de las fases súper bajas en cuanto a rendimiento académico. Entonces, si tenemos estudiantes que están dentro de esa categoría de iniciado, se debe dar una evaluación psicopedagógica a aquellos estudiantes que sobre todo en estas dos asignaturas tengan ese carácter de iniciado en cuanto a las destrezas. Una vez que los resultados, lógicamente, no arrojen los resultados normales de aprendizaje, la institución podrá recomendar la reubicación del estudiante por única vez en el mismo año escolar. Esa es una condición que puede darse o en tal caso el padre de familia podrá solicitar la reubicación para facilitar su desarrollo integral. Recordando que en ambos aspectos, lógicamente, se necesita de alguna manera el consentimiento del padre de familia. Entonces es importante que igual tengamos en claro cuáles son las condiciones que se manejan, ¿no? En el caso de cuarto grado, miren ustedes que hay diferencias. Por eso les decía que esto de la evaluación estudiantil sí requiere
de mucho empoderamiento, de mucho análisis, de estarlo leyendo y releerlo varias veces para poderlo ya tener como un conocimiento netamente consolidado, porque hay diferencias no solo en el tema de cómo calificar, hay diferencias en los grados de un mismo subnivel, también hay diferencias en el tema de los requisitos para ser promovido. Entonces, volviendo al tema, en el caso de cuarto grado, por ejemplo, si un estudiante, dos, tres estudiantes, los que fueren, se encuentran dentro de una categoría también de iniciado en cuanto a las áreas de lengua, literatura o matemáticas, se debe ejecutar una evaluación psicopedagógica y aquí netamente la institución recomendará que el estudiante sea reubicado. No existe la potestad, no existe la forma en que el padre de familia, lógicamente, dé un consentimiento, sino que a partir de la evaluación, netamente se informará que bajo el análisis y la decisión de la autoridad principal de la institución se ha decidido reubicar al estudiante en un mismo año escolar. En cuanto a los niveles de educación básica, media y superior, aquí, al tratarse ya de datos cuantitativos, vamos a ver cuáles son esas condiciones. Por ejemplo, los estudiantes aprobarán el grado o curso con una nota mínima de 7 sobre 10. Es algo que regularmente lo manejamos y lo tenemos claro. Si obtienen una nota cuantitativa de 4,01 hasta 6,99, deben rendir una evaluación supletoria. Lógicamente, si en la evaluación supletoria lograran la nota sobre 7, que es la nota mínima, recordemos que en supletorios la nota mínima de una evaluación será sobre 7, o la nota mayor, perdón, es sobre 7. Si se lograra esa base, lógicamente será promovido. Por eso aquí vemos en el caso de que si obtienen una nota menor a 4 puntos, ya en una asignatura, no hablando del supletorio, si en el año el rendimiento académico de la nota anual es una nota menor a 4 puntos, directamente se reprobará el año correspondiente donde está ese estudiante. Los estudiantes que reprueben en las asignaturas fundacionales, es decir, si un estudiante reprueba en las asignaturas de lengua, literatura y matemática, debe reprobar el año escolar automáticamente. Entonces debemos tener en cuenta estas condiciones. En caso de reprobar en otras áreas y en una fundacional, podrán ser promovidos luego de un refuerzo académico. Es decir, si solo reprobó, por ejemplo, en matemática porque se vio que no habían resultados académicos idóneos para esa área y en lengua y literatura, por ejemplo, sí pudo aprobar con normalidad. Si solo reprobó en matemática y, por ejemplo, reprueba en ciencias naturales, ahí podrá ser promovido, pero luego de un proceso de refuerzo académico, una vez que se hayan finalizado y que se hayan publicado las notas anuales. Entonces debemos tener en claro eso, debemos tener en cuenta cuáles son los requisitos para la promoción en educación general básica, media y básica superior. En el caso de bachillerato, vamos a también a ver cuáles son esos requisitos. Un estudiante aprobará el grado o curso con una nota mínimo de 7 sobre 10. Si obtienen una nota cuantitativa de 4,699, asimismo se rendirá una evaluación supletoria. Si obtienen una nota menor a 4 puntos, reprobarán el año correspondiente de manera automática. Los estudiantes que reprueben asimismo dos o más asignaturas deben reprobar el año escolar, es decir, que ya superen esa base de 2 asignaturas, se quedan a lo mejor en 3, 4 asignaturas, reprobarán el año escolar directamente. Los estudiantes de segundo de bachillerato que reprueben una sola asignatura luego de la evaluación supletoria pueden ser promovidos. En este caso, si solo un estudiante se quedó en una asignatura, podrá ser promovido luego de la evaluación supletoria. Los estudiantes de tercero de bachillerato que reprueben una sola asignatura deben realizar un trabajo de recuperación. Asimismo, en el caso de que sea solo una asignatura en la cual reprueben, deberán realizar un trabajo de recuperación, presentarlo y sobre aquello pues serán promovidos al siguiente año, ¿no? Entonces, debemos por favor en ese sentido tener claro cuáles son los requisitos para poder ser promovidos en los niveles y niveles vistos.
Vamos a abordar el tema de la graduación y título de la evaluación también final del bachillerato. Esto consta en el título 4 y capítulo 1. En el artículo 33 se habla sobre la evaluación final de bachillerato. Los estudiantes de tercero de bachillerato de las instituciones para graduarse deberán realizar la evaluación final correspondiente observando los requisitos determinados para cada una de las opciones de bachillerato, considerando que hay algunas instituciones que manejan varias opciones de bachillerato. La evaluación final de bachillerato es una evaluación sumativa de nivel de bachillerato que se realiza mediante un trabajo académico de carácter científico, humanístico y o tecnológico a partir de la aplicación práctica de las habilidades y competencias de la trayectoria educativa del tipo de bachillerato cursado, ya sea en ciencias o técnico, o bien a través de una prueba de base estructurada elaborada por las instituciones, garantizando la articulación con el currículo y estándares de aprendizaje. Entonces, se debe tener aquí claro que hay dos opciones. Puede ser tomado en cuenta el trabajo académico considerando aspectos científico-humanistas o tecnológicos, o también a través de una prueba estructurada. En el caso de la evaluación final para el bachillerato en ciencias, vamos a analizar el tema de un ratito que se me complicó la diapositiva aquí. Bien, en el artículo 34 se habla sobre la evaluación final para el bachillerato en ciencias. Los estudiantes de bachillerato en ciencias deben realizar la evaluación final del bachillerato a partir de las siguientes opciones, las cuales habíamos analizado, que pueden ser el trabajo académico, en donde se va a evidenciar el logro de aprendizajes básicos y prescindibles que constan en el currículo nacional de bachillerato. Este proceso lo que busca es poder reconocer las habilidades desarrolladas por los estudiantes en todo el proceso educativo, en todo el proceso formativo, a través de la generación de soluciones objetivas y útiles para la sociedad, identificando y analizando críticamente situaciones del contexto. El trabajo académico se debe realizar de acuerdo con los lineamientos definidos por el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional, es decir, para poder reconocer las características de ese trabajo académico, se expedirá unos lineamientos en los cuales se establezcan cuáles son esas características del trabajo que los estudiantes deben realizar para poder aprobar. En el caso de la prueba estructurada, asimismo, lo que se va a reconocer son las destrezas imprescindibles que constan dentro del currículo nacional, deben elaborarse desde las instituciones educativas, garantizando la articulación con el currículo nacional y los estándares de aprendizaje. Es decir, aquí se debe considerar que será elaborada desde la institución educativa, considerando lógicamente cuáles son las destrezas que están dentro del currículo y los estándares de aprendizaje. Entonces, es importante tener en cuenta cuáles son las opciones para la evaluación final del bachillerato y qué características tiene cada una de ellas. En el caso de bachillerato técnico, los estudiantes de bachillerato técnico deben realizar una evaluación final considerando las opciones, sea un trabajo práctico con memoria técnica o un plan de negocios. En el caso del literal A, trabajo práctico con memoria técnica, consiste en un conjunto de aplicaciones prácticas de la competencia general de la figura profesional estudiada. Lógicamente, recordemos que en el tema de bachillerato técnico se manejan algunos perfiles y en dependencia de eso, pues será asimismo el tema del trabajo que se va a realizar. Se complementará el trabajo con una memoria técnica que constituye el soporte teórico del mismo y contiene la información técnica generada y utilizada durante su desarrollo. En el tema del plan de negocios, consiste en la elaboración de una propuesta de negocio relacionada con el campo de la figura profesional estudiada. Este proyecto busca concretar la propuesta de un potencial negocio cumpliendo todas las fases que exige este proceso. Entonces, aquí ya lógicamente está un poco delineado el tema de la figura profesional y ya el tema del proyecto será planteado en consideración de esos aspectos. En el caso del bachillerato complementario en artes, asimismo deben realizar una evaluación final a partir de las siguientes opciones, que puede ser un concierto
de grado una muestra coreográfica o una muestra pictórica, ¿no? Lógicamente relacionado a todo el área de las artes, deben realizarse de acuerdo con los lineamientos también definidos para el efecto por la Autoridad Educativa Nacional. En el caso ya del proceso de titulación, que es el último punto que aborda la normativa, en el artículo 37 se menciona sobre la obtención del título de bachiller. Los estudiantes de tercer año de bachillerato de todas las modalidades para obtener el título de bachiller deberán alcanzar la nota de grado mínima de conformidad a lo establecido en el reglamento de la ley orgánica. Asimismo, existirá la evaluación complexiva. En el caso de estudiantes que no alcancen la nota de grado mínima para obtener el título, rendirán una evaluación complexiva misma que deberá considerar lo siguiente: el contenido de las asignaturas de los módulos formativos o áreas del conocimiento, según sea el caso, según sea el tipo de bachillerato en el cual curse el estudiante. La evaluación complexiva será elaborada por los docentes de las asignaturas, asimismo, y por el vicerrector de la institución educativa. Será aprobada asimismo esta evaluación por la Junta de Docentes de Grado o curso de la institución educativa, y los resultados se registrarán como nota de grado para obtener el título de bachiller. Dichos resultados se registrarán en el acta de grado. Debemos considerar entonces que para obtener el título de bachiller, en caso de que no se alcancen las notas mínimas, se deberá rendir una evaluación complexiva. Entonces, en este caso se han delineado cuáles son esas posibilidades, cuáles son esos requisitos, las evaluaciones que se van a considerar dentro de lo que es bachillerato. Vamos a hacer ahí una pausa para ver, Adrián, si se generan preguntas para poder, lógicamente, abordar el siguiente punto. Ya, excelente, excelente, Brian. Estamos por acá revisando las preguntas. Bueno, se conectan desde varias partes, nos dicen gracias por la temática. No sin antes, como nos damos cuenta, el tema de la evaluación estudiantil y ante todo la promoción del estudiante en referente al año lectivo 2022-2023 ha cambiado. Entonces, si antes teníamos ciertos exámenes, teníamos supletorios, remediales, de gracia en ciertos niveles, en estas alturas me parece que solo nos quedamos con el tema de supletorios. Analizando un poco la primera parte, hemos visto la promoción del estudiante. Por ejemplo, si hago una comparativa, en inicial y preparatoria, automáticamente eran promovidos. Sin embargo, tú nos hablabas un poco sobre el tema sobre el tema de que el padre de familia puede aplicar una evaluación psicopedagógica al estudiante. ¿Es para dejarlo de nivel o para determinar los diferentes necesidades educativas especiales? Ya, en el tema de la evaluación psicopedagógica, está también por salir cuáles van a ser esos lineamientos, las características de esa evaluación que deberá ser lógicamente coordinada por las autoridades de la institución, pero son elaboradas desde la institución educativa. Son lógicamente revisadas, elaboradas de acuerdo a las características que plantee para el efecto la Autoridad Educativa Nacional, y una vez que se consideran los resultados se dará a conocer, y hasta, por ejemplo, tercer grado siempre de alguna manera se va a necesitar eh, la consideración, la aprobación del representante. Para eso, pues lógicamente se dará el detalle respectivo en cada uno de los trimestres acerca de cuál ha sido el rendimiento. Asimismo, dar a conocer cuáles han sido esas causas y esos posibles efectos, por ejemplo, de que un estudiante pase sin haber aprobado los niveles básicos de aprendizaje. Pero al final de todo, pues lógicamente la decisión la pasará mucho también por el tema del padre de familia. Ya en cuarto grado hay ya cierta autonomía, porque ahí la autoridad principal, asimismo, luego de los resultados de la evaluación, eh, definirá y también notificará hacia los representantes de que el estudiante, debido a que no ha alcanzado los aprendizajes normales, deberá repetir el año escolar.
En el caso de quinto a séptimo ya se maneja el tema de notas numéricas y como lo expliqué ahí ya como única figura y en todos los niveles, de hecho, como tú lo dijiste, se mantendrá solo el tema de la evaluación supletoria y para ello pues están algunos requisitos, ¿no? En el caso de que un estudiante repruebe o, perdón, tenga una nota de menos de 4 puntos, automáticamente deberá repetir el año escolar o en el caso de repruebe, por ejemplo, en asignaturas fundacionales, como es el caso de lengua, literatura y matemáticas. Solo en esa condición de poder de reprobar en esas dos asignaturas fundacionales, pues lógicamente el estudiante reprobará el año. En el caso de que sea en una nomás fundacional y ciencias naturales, estudios sociales o cualquier otra, podrá ser promovido luego de un proceso de una prueba supletoria y un refuerzo académico. Ya, excelente. Sí, creo que había un poco de confusión en la parte de la comunidad educativa, porque generalmente cuando hablaban a estas alturas de las evaluaciones psicopedagógicas, me parece que las coordinaban con el departamento de UDAI. Entonces, esta evaluación que nos propone la, el sistema de evaluación no es muy diferente porque lo aplica la institución educativa. A eso quería llegar. Ah, sí, sí, efectivamente, sí menciona dentro de la normativa que será también en coordinación con los DESES. Sin embargo, no sabemos si el tema de la evaluación psicopedagógica será directamente bajo las características que normalmente, por ejemplo, se hacen para valorar a un estudiante con necesidad educativa. Por eso ahí no te podría decir, digamos, o no podría indicar de que es bajo esos mismos parámetros o bajo esas mismas características, porque para aquello se van a emitir unos lineamientos en los cuales se establezcan las características, ¿no? Entonces deberíamos esperar un poco hasta que se consolide este tipo de información y a partir de ello también poder conocer, ¿no? Ya, excelente. Muchísimas gracias. En el caso por aquí revisando los comentarios, hay algunos saludos y felicitaciones por la temática abordada, que ya los vas a poder igualmente revisar. Por acá nos dice Lidia Morocho, la presentación está muy opaca. Recuerde que la transmisión es mediante el canal de YouTube, entonces a veces YouTube, dependiendo mi conexión, a veces me regulariza el tema de el tema de la renderización del video, entonces puede aumentarle el tema del medio de reproducción para poderlo mejorar. Por acá también nos dicen muchísimas gracias, nos dice Cisne Armijos, le saluda y agradece por la colaboración, nos servirá para llevar a cabo en este periodo lectivo. Ya por acá nos dice José Tinoco, ¿cuántas preguntas y de qué tipo deben ser las preguntas para la promoción del tercero de bachillerato? Ya, en el tema de lo que es la evaluación estructurada, lógicamente también va, por eso les decía, como se hizo el tema de la reforma al reglamento de la ley orgánica, varios de los lineamientos, como es el caso, por ejemplo, incluso de la evaluación del comportamiento, las evaluaciones psicopedagógicas y también las evaluaciones para bachillerato, se deben emitir unos respectivos lineamientos donde se definen las características de la prueba. De momento lo que se está establecido y hasta lo que se conoce es de que van a ser elaboradas desde la institución, lógicamente considerando los aprendizajes, las destrezas vistos por los estudiantes según el currículo y lógicamente aprobadas por la autoridad, pero ya características específicas en este momento no se las tiene porque en el caso, por ejemplo, de comportamiento, ni en el caso de comportamiento todavía se tiene definido cuál es la escala oficial, porque de momento se está utilizando la escala que se venía utilizando. Entonces, sí ha habido un poquito de destiempo en esa entrega de toda esa información valiosa y bueno, esperamos que se pueda llegar lo más pronto porque bueno, ya de alguna manera estamos cursando el año y necesitamos irlo teniendo claro. Pero de Claro, manera oficial todavía no existe, ¿no? Esas excel- características. Ujú. excelente. Y hay que también recordar que es el primer año que se aplica estos lineamientos y generalmente siempre se empieza poniendo en práctica el tema de proyectos, el tema de cambios en régimen costa. Entonces,
estamos también a la espera de ciertos lineamientos que aún no llegan por parte de los responsables de emitirlos. Por acá nos dice un poco más, centrémonos en el tema de los exámenes. Si bien es cierto, anteriormente se manejaba de manera distinta lo que era de segundo a séptimo. Ahora nos plantean ya hasta cuarto por el tema de evaluación cualitativa, mientras que EGB media y superior es tratada de la misma manera. Si nos recuerdas, ¿hasta cuántas materias en EGB se dice que ya se quedan en supletorio a partir de quinto año, ¿verdad? Entonces, hasta EGB superior, que es décimo año. Entonces, ¿en cuántas materias, no sé si me recuerdas, se puede quedar el estudiante? Ryan, estás con el micro apagado. Ah, perdón. Listo. En el caso de quinto, séptimo y básico superior se manejan los mismos requisitos para la promoción. Por ejemplo, lógicamente, si un estudiante obtiene una nota de 4,699, debe rendir una evaluación supletoria. Sea esta, así sea una, deberá rendir supletorios. Pero en el caso de que obtenga notas menores a 4 puntos en cualquiera de las asignaturas, deberá reprobar el año. Asimismo, si tiene una base por debajo de lo normal, en el caso de las asignaturas fundacionales como lengua, literatura y matemática, también reprobará el año escolar de manera directa. En el caso de que sea una fundacional, es decir, lengua, literatura, matemática, y otra asignatura cualquiera, podrá ser promovido luego de un refuerzo académico. Entonces, esos son los requisitos que de momento están establecidos en la normativa. Excelente. Haciendo una comparativa, anteriormente el estudiante podría quedarse, si es posible, en todas al supletorio y las aprobaba, igual sea promovido. En este caso, como máximo serían solo dos asignaturas. Sí, de hecho, recordemos que en el tema hasta séptimo, de alguna manera se manejaba una promoción automática, de alguna manera, pero ahorita sí hay ya unos requisitos que debemos considerarlos y debemos sobre todo poder socializarlos también con los padres de familia desde un inicio para que se tenga claro. Claro. Y lo importante que es, en este caso ya como tutor, ya estar empapado de los nuevos lineamientos, porque esto es muy fundamental. Ya termina el trimestre en lo que es Costa y ya creo que tenemos ya una socialización de rendimiento del estudiante. Entonces, oportuna la participación del curso para poder entrarnos un poco más cómo es el sistema de evaluación. Natalie Sicho, bueno, contestábamos la pregunta de ella sobre cuántas materias pueden quedarse al supletorio los estudiantes de, de EGB en este caso, pero en bachillerato es lo mismo, ¿verdad? Hola, sí, en el tema de bachillerato, sí hay asimismo ciertas características. Por ejemplo, para recordar un poco, voy a permitirme compartir, para recordar un poco el tema de los requisitos. Por ejemplo, un estudiante podrá reprobar o aprobará el año escolar con notas mínimos de 7. Si obtiene entre 4 y 6,99, debe rendir supletorios. Si obtiene asimismo notas por debajo de los 4 puntos, deberá reprobar el año escolar. Asimismo, si se quedan dos asignaturas importantes, fundacionales, como lengua, literatura y matemática, reprobará el año, pero aquí sí hay algo particular, en diferencia de quinto a séptimo. Por ejemplo, en el caso de estudiantes de segundo de bachillerato que reprueben una sola asignatura, podrán ser promovidos una vez que den la prueba de supletorio. En el caso de tercero de bachillerato que reprueben una sola asignatura, asimismo, podrán ser promovidos, pero deberán realizar un trabajo de recuperación que lógicamente para ello habrán características de este trabajo y que será aplicado por el docente. Entonces, en ese sentido, sí hay ciertas características particulares en referencia a lo que es en referencia a lo que es básicamente. Ya, excelente. Otra pregunta que tenemos por acá.
Por acá nos dice, gracias, excelente explicación, Magíster. El profe Adam Heredia nos dice, buenas noches. Respecto a la evaluación en básica superior y bachillerato, ¿se aplicará la evaluación final de subnivel y nivel respectivamente? Sí, recordemos que lo que es los últimos grados de cada subnivel, sea esto séptimo grado, cuarto grado, décimo bachillerato y tercero bachillerato, se aplicará la evaluación del subnivel y que para esa también, asimismo, están por salir los lineamientos respectivos. Hay que aclarar que el tema del plazo incluso está establecido en la normativa, en una de las disposiciones finales que están en el acuerdo ministerial, y se establece, me parece, que un plazo de 90 días a partir de la vigencia de la normativa para poder hacer llegar a las instituciones educativas dichos lineamientos sobre esas evaluaciones, pero sí se tienen que dar asimismo en los últimos grados de cada subnivel o nivel. Ya, excelente. Por aquí, Miriam Villasís nos hace una consulta. Nos dice, el refuerzo académico, dice, ¿se lo hará con un plan de destrezas no alcanzadas? Sí, exacto. Para eso se deberá considerar las destrezas que no han sido superadas. Para ello se va también a tener un plazo y es importante tener en cuenta que, bueno, muy aparte de ese plan de refuerzo que deberá existir al final del año lectivo, es un proceso que también se da constantemente desde el trabajo en el aula según el avance progresivo de aprendizaje en el estudiante y para eso es el proceso de medición a través de trimestres, no a través de tiempos más cortos donde podemos hacer este tipo de ajustes, aplicar este tipo de procesos, como el tema de refuerzo académico que permitirá que un estudiante pueda ir superando ciertas dificultades en su aprendizaje. Ya, por acá también nos dice Lidia Morocho, excelente explicación, al igual que Hipatia Gómez Cuello. Por acá nos dice Luis Marcelo Valenzuela, nos dice, para el caso del examen complexivo en tercer bachillerato, ¿de cuántas áreas se debe elaborar el instrumento? En el caso del examen complexivo, debe ser lógicamente considerando lo que son las destrezas básicas imprescindibles de las áreas. Sin duda, el tema de las áreas específicas serán delimitadas en la normativa que debe salir. Por eso es que, por ejemplo, en este caso sí se van a quedar algunos vacíos por el tema esto de los plazos que se dieron desde el Ministerio de Educación, pero sí deben ser considerados desde de las destrezas básicas imprescindibles, ¿no? Seguramente se van a fijar áreas del tronco común o las fundacionales, podría ser una de las alternativas, pero lógicamente, como les decía, ahora adelantarnos a poder establecer cuáles son esas áreas sería un poco adelantarnos, porque como les decía, está el tema de los lineamientos específicos que deben salir. Ya, excelente. Por acá Lidia Morocho nos preguntaba, ¿desde cuándo se aplica? Desde el periodo lectivo 2023-2024, tanto para régimen Costa como para régimen Sierra. Eh, Verónica Torres nos dice, si se queda solo en matemáticas, a pesar de dar el supletorio, pierde o arrastra. No, la primera parte, disculpa Adrián, no escuché. Me parece que dice que si el estudiante se queda solo en una materia al supletorio y el estudiante la pierde, una prueba, la nota mínima, ¿pierde el año lectivo o arrastra esa materia? Sí podría superarla, pero siempre y cuando no sea, por ejemplo, las fundacionales. Recordemos que uno de los requisitos de las características para ser promovido es de que no sean las dos fundacionales, es decir, que no sean lengua, literatura o matemática, porque ahí sí, a pesar, si no se supera, automáticamente, de hecho, no se puede dar evaluación, sino que reprobar el año escolar por tratarse de las dos áreas más relevantes que actualmente se está considerando dentro de lo que es el tema de evaluación estudiantil. Si fuera una y una, lógicamente al pasar el proceso de supletorio podrá ser promovido. Ya, excelente. Por acá nos dice también Bélgica Cuenca, nos dice, en la malla curricular existe la asignatura de acompañamiento integral. ¿Existen algunos parámetros para calificar o solo es orientación para enriquecer la formación del estudiante?
Según lo que se ha estudiado, según lo que se ha leído sobre el tema de acompañamiento integral en el aula y también sobre el tema de animación a la lectura, que es algo que ciertamente existe en el plan de estudios, pero no se lo está considerando para poderlo analizar desde un desempeño académico como tal, porque lo que buscan estas dos áreas, tanto en el tema de, por ejemplo, animación a la lectura, es reforzar hábitos de lectura a través de actividades lúdicas. Y en el tema de acompañamiento integral en el aula es un tema de poder brindar tutorías, acompañamientos emocionales, refuerzos en temas emocionales, etcétera. Entonces, no se está considerando de alguna manera poder categorizar al estudiante en este tipo de áreas establecidas. Ya, excelente por acá. Nos dice Hipatia Gómez Cuellos, si el estudiante pierde el año, el docente debe justificar las evidencias de todo el año lectivo. De alguna manera es lógico que sí, porque recordemos que para eso mismo es uno de los articulados en donde se establece que se debe dar los informes de aprendizaje de manera trimestral. Entonces, ahí nosotros vamos a tener esa base, esas evidencias sobre las cuales nosotros vamos a tener que sustentar el por qué un estudiante reprueba el año. Hay que considerar que para el tema del informe de aprendizaje y antes de lo que es la entrega del primer informe, debió haber una evidencia de la socialización de los parámetros de evaluación e incluso de estos requisitos. Por ejemplo, a nivel institucional, a nivel muy personal, se hizo una socialización en las primeras semanas del año lectivo, una convocatoria, reunión con representantes para dar a conocer justamente el tema de las características de la evaluación, dar a conocer los requisitos que cambiaron en el tema de la promoción para que el padre de familia desde un inicio esté informado. Para ello, lógicamente, cada docente o tutor va a tener como evidencia registros de asistencia de la convocatoria al padre de familia y a partir de ello, informes de aprendizaje que se tienen que dar en cada trimestre, así como también llamados en el caso de que se hayan hecho llamados a poder socializar a reuniones muy particulares con representantes que tenían dificultades en cuanto al aprendizaje en sus representados. Entonces, todo eso va a significar mi evidencia como docente, de haber podido intervenir, de haber podido socializar con el padre de familia, de poder haber entregado reportes en su momento. Ya, excelente. Por acá nos dice, hemos tratado el tema de las calificaciones, pero el tema de la asistencia. El tema de la asistencia, por ejemplo, en lo que es de segundo a séptimo, su control era diario, mientras que GB superior y bachillerato era por asignatura, por horas. Entonces, ¿en qué ha cambiado en ese nuevo periodo lectivo el tema de la asistencia? El tema de la asistencia sí, se sigue manejando sobre lo que es el 10% de la asistencia a clases en los 200 días laborables. Entiendo que se maneja lo mismo para casos de educación general básica y bachillerato. Hay que considerar lógicamente que bachillerato, básica superior, se considera la asistencia desde otras formas, a través de los docentes de manera individual en las asignaturas, pero se sigue manejando lo que es el 10% mínimo de asistencia, que no puede excederse el tema de faltas en un 10%. Ya, excelente. Nada más te pido unos minutos porque también tengo algunas consultas sobre el tema de la asistencia, cómo registrar la asistencia en el presente evento. Entonces, no sé si Alexander me ayuda, por favor, reproduciendo el video. Mejoramos nuestro sistema de registro de asistencias. Ingresa a www.nextme.net/asistencias. Ingresa tu número de identificación personal según tu nacionalidad, ya sea cédula, CURP o demás. Si es tu primera vez usando nuestros servicios, el sistema te pedirá completar el siguiente formulario. Vuelve a escribir tu número de identificación y completa tu información personal, nombres completos, apellidos, nacionalidad y número celular. Y ya está. Ahora el sistema creará automáticamente tu cuenta y estarás listo para usar los servicios de Nextme. Ahora sí. Ya sea que recién te registres o ya estés registrado, deberás seleccionar el tipo de evento a participar.
Luego deberás seleccionar el nombre del evento a registrarse y seguido deberás seleccionar el tipo de certificado a recibir, ya sea gratuito, de aval académico de una institución de educación superior o de aval de NextMe. Si eliges cualquiera de estos dos últimos, el sistema te enviará un correo con la información de pago correspondiente. Si escogiste como tipo de evento un webinar, te recordamos que en estos eventos únicamente podrás seleccionar certificados gratuitos. Estos contarán con número de horas y el aval de NextMe. Ten en cuenta, una vez marcado no podrás cambiarlo. Sin embargo, si elegiste recibir un certificado gratuito y consideras que luego de participar en nuestro evento deseas obtener un certificado con aval académico, puedes comunicarte con nosotros solicitando un cambio. Y por último, para marcar la asistencia del evento te aparecerá un listado de fechas en la que solo deberás deslizar el botón para marcar tu asistencia. Recuerda que no puedes marcar asistencias antes de iniciar un evento en su fecha y hora. Y eso es todo, no más links de formularios complicados para marcar asistencias por cada evento. Ahora todo en un solo lugar y de forma automática gracias al sistema único NextMe. Mejoramos nuestro sistema de registro de asistencias. Ingresa a www.nextme.net/asistencias. Ingresa tu número de identificación personal según tu nacionalidad, ya sea cédula, CURP o demás. Si es tu primera vez usando nuestros servicios, el sistema te pedirá completar el siguiente formulario. Vuelve a escribir tu número de identificación y completa tu información personal, nombres completos, apellidos, nacionalidad y número celular. Y ya está. Ahora el sistema creará automáticamente tu cuenta y estarás listo para usar los servicios de NextMe. Ahora sí, ya sea que recién te registres o ya estés registrado, deberás seleccionar el tipo de evento a participar. Luego deberás seleccionar el nombre del evento a registrarse y seguido deberás seleccionar el tipo de certificado a recibir, ya sea gratuito, de aval académico de una institución de educación superior o de aval de NextMe. Si eliges cualquiera de estos dos últimos, el sistema te enviará un correo con la información de pago correspondiente. Si escogiste como tipo de evento un webinar, te recordamos que en estos eventos únicamente podrás seleccionar certificados gratuitos. Estos contarán con número de horas y el aval de NextMe. Ten en cuenta, una vez marcado no podrás cambiarlo. Sin embargo, si elegiste recibir un certificado gratuito y consideras que luego de participar en nuestro evento deseas obtener un certificado con aval académico, puedes comunicarte con nosotros solicitando un cambio. Y por último, para marcar la asistencia del evento te aparecerá un listado de fechas en la que solo deberás deslizar el botón para marcar tu asistencia. Recuerda que no puedes marcar asistencias antes de iniciar un evento en su fecha y hora. Y eso es todo, no más links de formularios complicados para marcar asistencias por cada evento. Ahora todo en un solo lugar y de forma automática gracias al sistema único NextMe. No. Excelente. Así de fácil y sencillo registramos la asistencia dentro de lo que son estos eventos. ¿Por qué es importante el tema de la asistencia? Mencionábamos porque de aquí se toma la data, en primer lugar, para informarle a usted sobre más eventos de capacitación relacionados con el tema de educación, ¿ya? También para lo que son los certificados. Recuerde que para participar de este evento usted se le da un certificado de asistencia gratuito, mientras que si usted desea optar por un certificado con aval académico por 50 horas de aprobación, válido obviamente para procesos dentro del ministerio, entonces ese tiene un costo mínimo de $28. Sí, tenemos un convenio macro con el Instituto Tecnológico Superior Los Andes que nos da el aval para que este certificado sea útil a usted. Ya, entonces, justamente estos convenios han ido cambiando, ustedes han sido testigos de ellos y actualmente nos deja este valor siempre y cuando la adquisición sea durante el evento o hasta el fin de mes. Y en caso contrario, igual se informará sobre el tema de los valores que nos incrementa también el tema del instituto. Entonces, registre la asistencia. Si es que tiene dificultades, por favor, no duden en escribirnos. Ya nuestros contactos también se muestran en pantalla. Escríbanos a nuestro WhatsApp, al Facebook
Sí, son canales oficiales que tenemos siempre para mantenerle informado. Si es que tiene dificultades, no se apresure en el tema de la asistencia, deje su mensaje. Lo importante es de que usted atienda la explicación y luego de 72 horas que termine este evento, la asistencia se cerrará. Es decir, lo puede hacer durante el fin de semana. Ya, es más, si usted quiere volver a ver el video o si usted lo está viendo ya en diferido, en este caso instituciones del sector rural que recién el fin de semana tienen conectividad, entonces puede registrar la asistencia también para hacerse acreedor del certificado gratuito. Entonces, eso nada más por informarles. El link de asistencia igualmente yo les voy a poner en el comentario. Ya recuerde que es el día 3 que se está llevando a cabo del curso sobre evaluación estudiantil dentro de lo que es el periodo lectivo 2023-2024, tanto para régimen costa, que culmina un primer quimestre, como para régimen sierra, que ya se incorpora también eh, al periodo lectivo. ¿Ya? Entonces, con esto, pidiéndote las respectivas disculpas, estimado Brian, podemos continuar. Listo, Adrián, no te preocupes. Vamos entonces a continuar ya con la parte final, podríamos decir, del curso. Vamos a poder compartir en este momento lo que habíamos ya anticipado en los anteriores días de capacitación sobre posibles formatos que se pueden utilizar para poder hacer el registro de notas. Lógicamente, aquí dependerá mucho también del tema institucional, cuáles son las características que se han establecido para la evaluación según la normativa, y bueno, en dependencia de eso también se tendrá que ver estructurados los cuadros de calificaciones. Esto es parte de una realidad netamente institucional, a título personal, en donde yo laboro, y bueno, lo primero que vamos a analizar es un cuadro de segundo, tercero y hasta cuarto grado. Recordemos que en estos tres grados se maneja el tema de evaluación cualitativa y en cada trimestre se deben calificar considerando los insumos o aportes, los cuales se pueden visualizar aquí en este formato, en esta rayada. Lógicamente, antes de esto se pueden agregar datos en el caso de los apellidos y nombres de los estudiantes. Luego ya está el tema de los insumos que están establecidos en la normativa, que son 6, tanto para el tema de actividades individuales como grupales. Asimismo, para estos grados existe el tema de la evaluación del proyecto interdisciplinario, sobre la cual también se debe registrar una valoración cualitativa. Y según el rayado, pues se va por cada uno de los insumos, por ejemplo, en este formato, escogiendo, seleccionando la categoría de evaluación, ya sea lo que es la letra A de adquirido, P de en proceso, I de iniciado o NE de no evaluado. Para ello, cada insumo, una vez que se ha hecho la valoración correspondiente en el trimestre, se deberá registrar por cada uno de ellos cuál es la categoría sobre la cual el estudiante se ubica en su desempeño. Una vez que se registra el tema de los insumos, se va a registrar lo que es la valoración del trabajo respecto al proyecto interdisciplinario, y sobre ello habrá un total del trimestre, si podríamos decir, asimismo dentro de la categoría cualitativa. En el caso del comportamiento, en algunos casos se sigue utilizando la misma categoría que se venía utilizando en el caso de A, B, C o D, ¿no? Esta forma o esta estructura se va a utilizar tanto para el primer, segundo y tercer trimestre, ¿no? En este ejemplo, en cada pestaña está, por ejemplo, el tema de los 3 trimestres que manejan la misma estructura o formato que ya expliqué. Y al final, bueno, una pestaña donde se puede compartir, donde se va a consolidar una acta general, donde vamos a tener de manera específica cuáles han sido la categoría de desempeño, tanto en las actividades disciplinares como interdisciplinares. Entonces, en ese sentido, debemos tener claro cuál es o cómo se debe estructurar un formato de acuerdo a la normativa. Aquí, por ejemplo, en el tema de cuarto grado, lo único que va a cambiar es que se va a agregar una
una columna adicional en el último trimestre porque aquí tiene que ir el tema de la evaluación del subnivel. Entonces, podemos, de acuerdo tal cual como está la normativa, vamos a tener los cuadros de calificaciones, porque lógicamente cada uno tiene sus características. En el nivel elemental hay una diferencia que en cuarto grado, por ejemplo, vamos a tener como adicional en el último trimestre lo que es la evaluación del subnivel y asimismo en cada trimestre vamos a tener adicional el tema de la evaluación estructurada, porque recordemos que en cuarto grado sí se toma una evaluación final estructurada en cada trimestre, entonces eso va a ser añadido en cada uno de los trimestres también, a diferencia de segundo y tercero, ya que en segundo y tercero lo único que se valora es el tema de los insumos y el proyecto interdisciplinario. Entonces, tal cual la normativa, tal cual debe ser el registro de calificaciones. Puede ser este modelo, puede ser cualquier otro modelo que se utilice, pero lo importante es que se tenga una identidad a nivel institucional sobre cómo yo llevo la evaluación estudiantil de acuerdo a la normativa actual. Entonces, en ese sentido debemos tener considerado eso, lo debemos tener muy claro. Voy a compartir otro elemento, otro formato. Si me disculpan, voy a compartir este formato, por ejemplo, que es para el caso de séptimo grado, donde aquí sí va a haber mayor diferencia porque debo tener un registro de calificaciones según el área. Áreas como ciencias naturales, como ECA, como educación física, como estudios sociales, donde son asignaturas que manejan menos carga horaria, es decir, manejan entre 3, 4 horas, según la normativa, recordemos que establece una cantidad de insumos según la carga pedagógica. Entonces, en el caso de estas asignaturas nombradas, según la sugerencia de insumos, me indica que debe tener un mínimo de 3 insumos. Pueden ser 3, pueden haberse seleccionado 4 según la institución. En este caso, por ejemplo, al ser un formato de ciencias naturales, se ha establecido que sean netamente 4 insumos, se han establecido netamente 4 insumos y están establecidos aquí en este rayado, por ejemplo, tenemos el caso de ciencias naturales, asimismo tenemos un espacio para los datos de los estudiantes, tenemos el espacio para las actividades individuales y grupales, donde vamos a tener, según el caso de la institución, se ha establecido 2 insumos para las individuales y 2 insumos para las grupales, es decir, se cumple con lo mínimo que exige la normativa, que son 3, no se han colocado 3, sino 4, es decir, 2 de los individuales y 2 de los grupales, que está dentro, estos de aquí constan dentro de los 8 insumos que están en la normativa. Al ser menos insumos, la ponderación lógicamente va a ser mayor. Recordemos que entre todos los insumos se debe completar un 90%. Es por esto que en este formato tenemos de que al registrar la valoración sobre 10 en cada uno de ellos me va a salir la ponderación según el porcentaje que equivale. Por ejemplo, este insumo de lecciones, de revisión, tiene una ponderación de un 20%. El siguiente insumo de tareas en clase también tiene una ponderación de 20%. Los proyectos tienen una ponderación de 30% y las exposiciones un 20%. En total, completan el 90% en cuanto a lo que es la ponderación de insumos. Recordemos que debe ser 90%. Y el 10% adicional se completa con el 5% del proyecto integrador, del proyecto interdisciplinar y de la evaluación final de base estructurada. De esa manera se completará el 10 o el total de la nota adquirida por el estudiante según lo que haya sido valorado, así como su nota cualitativa y la ponderación, ¿no? Recordemos que cada trimestre tiene una ponderación máxima de 3 puntos hacia la nota final. Entonces, esa es la estructura. En el tema de comportamiento también se sigue manejando la misma escala y en cada trimestre voy a tener las mismas características con los mismos insumos porque, como les decía, estas asignaturas de poca carga horaria tendrán entre 3 insumos mínimo o más según cómo la institución la establezca. Entonces,
Eso debemos tenerlo claro. En el caso, como este es un ejemplo de séptimo, asimismo, tenemos de que al final, en el tercer trimestre, voy a tener que registrar todo lo que registré, tanto en el primero como en el segundo, pero voy a tener que añadir aquí la prueba, perdón, el resultado del proyecto interdisciplinar final. ¿Qué es el proyecto final? Que eso también consta en la normativa y que vale un 5%, es la culminación de todo el proyecto que fue trabajado por fases y donde se va a hacer lógicamente la exposición del producto final y va a tener una valoración de 5%. Asimismo, aquí constará el porcentaje del 5% de la evaluación del subnivel, porque es el caso de séptimo grado. Entonces, tenemos claro en este sentido cuáles van a ser la estructura de cómo yo puedo trabajar, registrar las calificaciones de un grado determinado. En el caso, por ejemplo, de otras áreas como lengua, literatura o matemática, al ser más horas de pedagógicas, vamos a tener más insumos. Entonces, lógicamente en la estructura del formato se tienen que añadir más insumos, ¿no? Porque la normativa me dice que deben ser mínimo 9, es decir, ya no voy a tener dos ni dos, sino voy a tener todos los que constan en el acuerdo. Entonces, esa es más o menos la estructura, cómo se va a manejar el tema de registro de calificaciones. Son ejemplos que se va a compartir igual para que se tenga una idea de cómo deben ser estructurados. Y asimismo, en dicho formato hay una acta final donde se va a generar el consolidado de cada trimestre, ¿no? Ya con las notas de resumen, aquí sí vamos a tener, lógicamente, datos numéricos. Bueno, no sé si ahí, Adrián, tenemos alguna pregunta adicional para poder ir cerrando. Ya listo. Gracias, estimado Brian. En realidad tenemos algunas inquietudes y también algunos pedidos. Nos dice por acá, nos dicen ya, mm, la consulta es, el cuadro de calificaciones siempre va a variar de acuerdo a la institución por el tema de que cada institución define, ¿verdad?, el tema de los porcentajes de cada insumo. Es decir, yo no puedo aplicar un cuadro estándar como lo tenía el años lectivos anteriores. En esta ocasión, cada institución define el porcentaje que vale cada uno de los insumos. Entonces, eso es correcto, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya no hay eh, no hay una manera estática de llevar los cuadros de calificaciones como se los llevaba antes. Uno por el tema de la cantidad de insumos, porque normalmente antes se decía que podría manejar 4 insumos, 5, y se manejaban los mismos para todas las asignaturas. Asimismo está el tema de la ponderación. Ahora, al tener que cambiar según la carga horaria de cada asignatura, mayor o menor cantidad de insumos, lógicamente también va a cambiar el tema de la ponderación. Y la ponderación, asimismo, la puede delimitar la institución educativa según el análisis técnico que hagan referente a que consideran que debe tener mayor peso, es decir, un insumo de lecciones o un insumo de tareas de clase, por ejemplo. Entonces, en dependencia de esa situación, de ese análisis, se aplicará la ponderación respectiva. Ya, excelente. Otra observación que hacíamos era el tema de, para quienes ya están trabajando, porque vemos algunos que, de acuerdo a cómo han delimitado su periodo lectivo, ya algunos compañeros están delimitando lo que es el tema de cuadros de notas en Excel. Sí, el Excel siempre ha sido muy fundamental para lo que es sacar las ponderaciones hasta llegar a la sábana, que sería la nota final del trimestre, porque a fin de cuentas lo que suben al sistema los docentes son los promedios trimestrales. Entonces, ¿hay algún cambio en el tema de que los promedios se redondean, no se redondean? La normativa anterior decía que se promedia siempre con dos decimales sin redondeo. ¿Eso se mantiene? Ya, de momento justamente estuve buscando esa situación porque surgió la duda en días anteriores en el reglamento y no está establecido.
Te comento que no está establecido eso, sin embargo, sí por tema de precaución, porque se sabía que en el sistema, en el aplicativo, se manejaba el tema de que no redondeo, o de ya en términos de Excel, del truncado, entonces se mantiene esa alternativa porque no se tiene claro, ¿no? Entonces, para evitar, se tiene ese tema de no aplicar el redondeo, porque la plataforma en su ya se manejaba así en años lectivos anteriores y puede ser que ahora siga lo mismo, ¿no? Exacto, sí, justamente por acá nos ha compartido algún ejemplo de lo que es EGB y también lo que es EGB Media. Por acá nos decía, de pronto, ¿tiene algún formato para inicial y Sí, en el preparatoria? tema de inicial, sí, déjenme ver. Bueno, aquí casi no hay mucha diferencia, pero déjenme ver que sí tengo aquí un formato de inicial. Bueno, en inicial y preparatoria es lo mismo, prácticamente, es lo mismo. Este, Se sigue manteniendo y bueno, una de las alternativas es esto de aquí. Por ejemplo, este es un formato que está dividido ya por trimestres, porque antiguamente inicial y preparatoria lo hacía por quimestres. Entonces aquí es algo que ya hemos modificado y se tiene ya por trimestres y se coloca, por ejemplo, aquí el tema de los ámbitos, que son el tema de autonomía, convivencia, descubrimiento del medio natural y cultural, relación lógico-matemáticas, etcétera. Y por cada uno de ellos se debe señalar cuál ha sido la categoría de desempeño en cada uno de los estudiantes. Y bueno, una vez que eso se delimita, hay un contador mediante fórmula al final para ver cuántos han sido los que han logrado tanto la categoría de adquirido, en proceso, iniciado, etcétera. Esta misma forma va a existir en cada uno de los trimestres y al final, en un cuadro resumen, el docente lógicamente tendrá que delimitar cuál ha sido la nota o la categoría en cada uno de ellos y asignar un resultado final, lógicamente tomando en cuenta los parámetros cualitativos. Entonces, básicamente es una forma que se puede aplicar. Pueden haber otras, pero guarda las características de la evaluación cualitativa. No lo mismo se puede utilizar para inicial y preparatoria. Exacto, como también no es lo mismo que el mismo cuadro se aplique para todas las materias, justamente decíamos por el número de insumos y lo que es el tema de la carga horaria. Como última pregunta, tenemos por acá, dice Dunia Cabrera, Ludeña, nos dice, para la aprobación del año en básica superior, ¿ya no es impredecible que lo haga en materias como ciencias naturales o estudios sociales? No Para sé. el tema de... Para para la aprobación del año en básica superior, ¿ya no es impredecible que lo haga en materias como ciencias naturales o estudios sociales? Si es que no aprobar el supletorio, sí, lógicamente. Pero puede reprobar, pero sí existe ahí un tema de si es, por ejemplo, ciencias naturales y lengua y literatura, considerando una área fundacional, podría superarlo luego de un proceso de refuerzo académico. Entonces, debemos sí tener en cuenta los requisitos, debemos tener los requisitos porque eso nos ayudará a poder tener claro cuáles son las formas para que un estudiante pueda ser promovido. Ya, excelente, estimado Brian. Para quienes nos preguntan sobre los formatos compartidos, recuerde que como Nextme tenemos siempre los recursos que se comparten dentro de los talleres están alojados en un blog. Posteriormente, con el tema de los certificados, le haremos llegar el link del blog o usted puede revisar posteriormente el video. El video y en la descripción estará ya el link del blog nextme.net y ahí pueden encontrar también los recursos que se han impartido dentro de la temática. No me queda más que agradecerte. Han sido tres jornadas muy productivas. Muchos compañeros docentes estábamos en cómo calificar este año. Recuerde que es todo
Yo les decía, todo cambio al inicio genera un poco de resistencia. Sin embargo, luego poco a poco nos vamos empoderando y comprometiendo, que esa es una característica muy común dentro de lo que es esta profesión tan bonita como es ser docente. Gracias, estimado Brian, por decirle sí a la educación, a compartir sus conocimientos y también agradecerles a cada uno de ustedes que han estado muy participativos dentro de estas 3 jornadas. Entonces, algunas palabras, algunas recomendaciones finales para la audiencia. Sí, Adrián, bueno, nuevamente siempre agradecer el tema de la oportunidad. Ha sido ya un nuevo curso que se ha abordado, nuevos conocimientos, sobre todo muy el tema de actualidad, relevantes para la labor de los docentes y espero, bueno, que todos quienes hayan podido asistir y quienes también luego lo puedan reproducir, les sirva de provecho para poder aplicarlo en sus labores. Siempre es importante igual que sigamos manteniendo esa predisposición para aprender, para actualizarnos, ya que el trabajo del docente requiere eso, ¿no? Y bueno, gracias también por el mantenerse siempre activos, por generar sus preguntas. Eso también ha llevado a que el curso sea dinámico, de que también se generen aprendizajes no solo para quienes están viéndonos, sino también para mí y para todos. Entonces, una vez, muchísimas gracias, felicitaciones, que Dios les bendiga y que tengan muchos éxitos en la aplicación de la evaluación estudiantil en las instituciones educativas en las cuales laboran. Ya, excelente. Y también comprometerte también para unos futuros eventos dentro de lo que es la empresa, ya que por ahí tenemos algunas sugerencias. Recuerde que nuestros canales también están abiertos para que nos sugieran alguna temática para los siguientes talleres. Entonces, muchísimas gracias. Bendiciones, éxitos en tus actividades. Muchísimas gracias también, encantado de poderles aportar en una próxima oportunidad. Gracias por todo. Ya, estuvo con nosotros entonces el magíster Brian Vergara Tenesaca, ¿sí? Decíamos al inicio, tiene una amplia experiencia en temas académicos, justamente su posición desde la experiencia, desde la parte académica como una subdirección, entonces nos ha compartido cómo trabajar en este nuevo periodo lectivo nuevo, podríamos decirlo, para régimen sierra, mientras que para costa ya estamos culminando un trimestre. Entonces, sin embargo, fue algo muy puntual al momento de dar ciertas indicaciones que aún están en el aire. Siempre se dice que los lineamientos son públicos, están en las páginas del ministerio, sin embargo, tratarlos desde la perspectiva de la realidad de la institución educativa, entonces ayuda mucho a la labor educativa. Entonces, con esto, hablábamos también un poco del tema de la asistencia, la asistencia a este evento, por qué es tan importante, cuáles son nuestros canales oficiales, para lo cual permítanme compartir un poco permítanme compartir pantalla para poder indicar sobre algunas cosas que son fundamentales dentro de lo que son este tipo de capacitaciones. No sé, Alexander, por favor. Yo siempre les digo, visiten nuestro canal, estamos dentro de Facebook como nextme.net. Aquí nosotros publicamos todos los eventos. También tenemos la página de nextme.net donde tenemos todo nuestro panel de servicios, ¿ya? Y dentro de esto está lo que es el sistema único Nextme, donde vamos a registrar el tema de la asistencia. Decía, ¿qué me permite el sistema Zoom? Nextme me permite hacer un solo registro una vez y de ahí con el número de cédula yo puedo registrarme a más eventos, puedo registrar la asistencia. Por ejemplo, acá yo voy a ir a lo que es el registro de asistencia, ¿ya? Con el número de cédula. Entonces, registramos la asistencia. Y aquí me da ya una bienvenida, me dice bienvenido, Clever Adrián. Estás dentro de lo que es la asistencia. ¿Qué deseas marcar asistencia? Recuerde, como empresa tenemos lo que son cursos de acceso gratuito, tenemos el tema de congresos, el tema de webinars,
y también tenemos cursos particulares. Entonces, si usted está interesado también como institución educativa, profundizar un poco más estos temas, nosotros también tenemos lo que son cursos particulares, donde lo hacemos mediante la plataforma de Zoom, va a ser más participativo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el curso que estamos presenciando es de acceso gratuito. Seleccionamos, si nos damos cuenta, el sistema es muy amigable, nos dice el nombre del curso. Seleccionamos y aquí viene la parte importante que muchos teníamos algunas inquietudes. El tema, yo voy a registrar asistencia en el curso de evaluación, permanencia y promoción del sistema educativo fiscal ecuatoriano. Entonces aquí me dice, ¿desea optar por un certificado? Aquí les sale, si desea el certificado con aval académico de $28, selecciona la primera opción. Si desea el certificado simbólico, que es aporte a la empresa, no tiene aval solo de la empresa, entonces tiene un aporte, un valor de $12, pero si usted está aquí por el certificado gratuito, se registra en la parte de acá. Entonces, seleccionemos en este caso, nos pide una pequeña confirmación, le damos que confirmamos y aquí se nos despliega. En este caso, este señor, Adrián Cuenca, no ha registrado asistencia ni del día 1, simplemente desplazamos, ni de la jornada 2. Esto era muy importante. Yo les decía, si es que usted tiene problemas con la asistencia, no se preocupe, comuníquese. Lo importante es que usted atienda el curso. Yo les decía, la asistencia va a estar habilitada hasta 72 horas luego que culmine el evento. Es decir, todo este fin de semana usted puede registrar la asistencia para adquirir el certificado. Entonces, tenemos registrada los 3 días y con esto yo ya tengo la base de datos para poder generar los certificados. Ya, ahora bien, una vez que culminan los eventos en nuestra empresa, viene justamente la fecha de la entrega de certificados. Ya, muchos nos dicen en los certificados qué tiempo demoran. Bueno, es de acuerdo al certificado. Generalmente, los certificados gratuitos son a partir de las 72 horas luego que culmine el evento, es decir, se cierra la asistencia y al siguiente día ya puede usted descargar el certificado. Ya, entonces, ¿dónde puedo yo descargar esos certificados gratuitos? Igualmente, ingresamos a los servicios de Nextme, nextme.net. Yo les decía, el sistema zoomnextme.net, déjenme ver si le hago un zoom acá. Exacto, zoomnextme.net me da todo este panel. Y luego vamos aquí lo que son descarga de certificados. Y aquí igualmente, igual que la asistencia, con mi número de cédula, me van a aparecer todos los certificados que yo he asistido. ¿Ya? ¿Qué certificados me aparecen acá? Me aparecen los certificados gratuitos y también me aparecen los certificados simbólicos que yo les decía que los otorga la empresa por un costo de $12. Entonces, para descargarlo, por ejemplo, descarguemos uno del curso anterior, que fue el de Colmena, y algo muy fundamental es de que nuestra empresa, los certificados son verificables. Al momento que descargamos, se nos genera automáticamente un código. ¿Ya? Descargamos el certificado. Y lo podemos visualizar. ¿Ya? Aquí está el código. Aquí está el código del certificado. ¿Para qué me sirve el código? Le sirve para que la institución que le pide el certificado pueda verificar de que este certificado es auténtico, ya para verificar la autenticidad del mismo. Entonces, igualmente, dentro de lo que es donde yo verifico esa autenticidad, el mismo certificado me lo indica en nextme.net/verificar. ¿Ya? Entonces, igual, nuestra página, usted puede verificar Nextme en Google y también ya le va a aparecer acá verificar la autenticidad de los certificados. ¿Qué hacemos entonces? Buscamos el código y lo pegamos acá. Ahora verificamos y aquí nos dice
que este certificado es validado, es autentificado. Si desea alguna firma de constancia de la empresa, la puede generar automáticamente. Lo mismo ocurre con los certificados con aval académico, ¿ya? La diferencia es de que los certificados con aval académico son emitidos 10 días luego que culmina el evento. ¿Por qué? Porque demoran tanto por el tema de legalización con el instituto que nos acredita, ¿ya? Entonces, y otra diferencia es de que los certificados con aval académico son enviados directamente a su correo personal, ¿ya? Entonces, si usted optó por un certificado con aval académico, entonces le demora de 10 a 12 días para que el certificado sea legalizado y nosotros como empresa tenemos el compromiso siempre de notificarles su certificado fue enviado a su WhatsApp. Entonces, eso es lo que como empresa garantizamos. Cualquier duda, voy a dejar de, si me ayuda a dejar de compartir, Alexander, cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en hacerlas mediante lo que son canales oficiales, ¿ya? Se vienen noticias dentro de lo que es Nextme, por supuesto que sí. Yo les decía que este proyecto vino para crecer, vino para sumar nuevas experiencias. Tenemos ya también lo que son nuestros grupos de información, ya están pasando en el chat para que usted se una. Sí, siempre los que están dentro de los grupos son los primeros que se enteran de qué evento viene luego. Tenemos también lo que es el grupo de Telegram, no sé si me ayudan compartiendo para que usted se una y se mantenga informado. Temática para el siguiente curso, es posible que practiquemos un webinar. Recuerde, yo les decía lo que es régimen Sierra, va a empezar labores académicas y también nos preguntaban sobre cómo trabajar en las nuevas semanas de adaptación. Entonces, ¿qué les parece un webinar de ello? No sé, me lo dejan en los comentarios, sugiéranme alguna temática. También para mediados de agosto tenemos planificado un curso de gamificación, en el aula. Entonces, estén pendientes. Recuerde que siempre trabajamos en base a las necesidades. Y si tiene algún otro curso en mente, alguna necesidad, no dude en dejarla en nuestros canales oficiales. Aceptamos todo tipo de sugerencias. Si alguien quiere sumarse a este proyecto a brindar una capacitación igualmente de manera gratuita, como lo han compartido, este proyecto se hizo para democratizar la educación. Usted puede contactarse también directamente con nosotros, que las puertas siempre van a estar abiertas, ¿ya? Recuerde que siempre el propósito de la educación es mostrar a la gente cómo aprender por sí mismos. El otro concepto de educación es adoctrinamiento, eso lo decía Noam Chomsky. Entonces, hacía una analogía y decía, ¿de qué te sirve saber si lo que sabes no te va a servir para la vida? Entonces, un profesional por excelencia siempre es un profesional proactivo en el aprendizaje, en el que está preparándose constantemente, ¿sí? Y la formación continua que dan a través de diferentes medios es muy fundamental y a ello apuntamos nosotros. Entonces, el ser humano aprende desde que nace y deja de aprender al momento que muere. Entonces, usted es viejo cuando deja de aprender, así mismo acotaba. Es viejo cuando deja de aprender porque él se paraliza el conocimiento, el aprendizaje. Por lo tanto, nos invita siempre a estar a la par de los cambios que se dan dentro de lo que es el sistema educativo. Entonces, eso por compartirles. Muchísimas gracias por participar dentro de este evento. Agradecerles una vez más por su tiempo. Quien estuvo en controles, nuestro gerente general Alexander Paladines, en redes sociales el compañero Jorge Armijos y como moderador Adrián Cuenca, quien les habla. Entonces, de mi parte y a nombre de toda la empresa, bendiciones, éxito siempre y cualquier inquietud siempre a la orden.